Hasta el momento, los análisis que se han hecho han sido en régimen estacionario. Ahora vamos a pasar a los análisis o modelado de sistemas térmicos en régimen transitorio, en el cual se busca resolver la siguiente ecuación diferencial parcial. Esta era la ecuación diferencial original, la ecuación diferencial que se conoce como ecuación de calor, que corresponde al laplaciano de la temperatura. Y esto va a ser igual a 1 entre la difusividad térmica multiplicado por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. En este caso, se introduce otra variable independiente, que en este caso es la variable temporal. Entonces, se debe considerar tanto las condiciones de frontera, que ya vimos un poco de ello en los videos anteriores, pero además ahora hay que considerar condiciones iniciales. ¿Ok? Entonces, si este es nuestro dominio, este dominio va a tener una frontera sobre el cual va a actuar ciertas condiciones de frontera, pero además hay que especificar las condiciones iniciales, que en este caso corresponde a definir o determinar la temperatura inicial del dominio. Ahora, lo que se busca hacer a continuación es ver cómo se puede discretizar la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Hemos visto en videos anteriores las formas o maneras que existen en discretizar, por ejemplo, una segunda derivada con respecto a x o con respecto a y. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se puede discretizar o cómo se puede aproximar la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y para ello hay diferentes enfoques. Entre estos enfoques se puede mencionar el método explícito y el método implícito. Vamos a hacer una descripción de cada uno de estos métodos, pero a la hora de la implementación nos vamos a enfocar en el método explícito, por las razones que vamos a ver a continuación. Entonces, el primero que vamos a echar un vistazo es el método explícito. En este método se busca determinar la temperatura Tm en el instante I más 1 en función de las temperaturas de los nodos m-1, m más 1 y m en el instante I. Matemáticamente, lo que queremos hacer es lo siguiente. Digamos que ese sería el planteamiento para el caso de una dimensión, y entonces habíamos visto que lo que aquí vendría es la segunda derivada de la temperatura con respecto a x. Aquí tendríamos 1 entre alfa, y esto que observan acá es la discretización con respecto a la variable temporal. El punto importante aquí notar, y es lo que caracteriza el método explícito, es que lo que yo ando buscando es este t sub m i más 1. Este que está acá es lo que yo busco despejar. De tal forma que cuando yo despejo esta variable, lo que voy a obtener es esto de acá. Se dice que es explícito porque la temperatura del nodo m en instante i más 1 queda en función de la temperatura de los nodos en el instante i. Aquí vendría una i, que parece que se me olvidó ponerla, pero el punto es que para obtener la temperatura en el nodo m en el instante i más 1, basta con conocer las temperaturas de los nodos en el instante i. Este enfoque tiene una desventaja, de que es numéricamente, puede llegar a ser numéricamente inestable, por lo que se conoce como un método condicionalmente inestable. Esto lo que significa es que los parámetros alfa, delta x y delta t deben cumplir ciertas condiciones para que el método funcione. La buena noticia es que está bien definido cuál es esa condición que debe cumplirse. De tal forma que lo que hay que hacer es seleccionar unos valores de delta x y delta t para que se ajuste a la condición necesaria. Por otro lado, tenemos el método implícito, que este sigue el siguiente esquema. Es muy parecido al anterior, pero noten que acá, en el momento en que yo despejo Tm i más 1, noten que yo ocupo conocer la temperatura de los nodos m-1, m y m más 1
también en el instante i+1. Es decir, si yo quiero conocer la temperatura en el nodo m en el instante i+1, yo ocupo saber la temperatura en los nodos m-1, m+1, en los instantes también i+1. Esto mete una dificultad a nivel de programación porque lo que hay que hacer es resolver un sistema de ecuaciones lineales para obtener la temperatura en el nodo m en el instante i+1. Que esto es diferente, por ejemplo, al caso del esquema anterior. En el método explícito, yo puedo obtener la temperatura en el nodo m en el instante i+1 con solo saber la temperatura en el instante i. Y por esta razón se conoce que es o se conoce como un método explícito. En este caso se hace más difícil porque tengo que conocer varios valores en el instante i+1 para poder determinar la temperatura en el nodo m en el instante i+1. Para poder implementar esto, para cada, digamos, para cada instante, yo necesito resolver un sistema de ecuaciones lineales para obtener estas incógnitas de acá, lo que hace que la programación sea más compleja. La ventaja que tiene el método implícito es que se conoce que es incondicionalmente estable, es decir, no influye los valores de delta x y delta t para que el esquema numérico funcione. Sin embargo, el error va a ser proporcional a delta t. Y en consecuencia, la solución va a ser cada vez más exacta conforme delta t sea cada vez más pequeño. Y esto también se aplica también al método explícito. Dado que el método explícito es más fácil de programar y se entiende mejor qué es lo que se está haciendo, entonces normalmente este es el método que se usa para introducir el modelado de sistemas térmicos en régimen transitorio. Vamos a ver o vamos a iniciar el estudio de sistemas térmicos en régimen transitorio para el caso de una dimensión, de tal forma que el esquema numérico que vamos a usar es este de acá. Lo que tengo del lado izquierdo es la discretización de la segunda derivada de la temperatura con respecto a x, y lo que tengo del lado derecho es la discretización de la variable de temperatura con respecto al tiempo. Aquí es muy conveniente introducir un número adimensional que se conoce como el número de Fourier. Este número de Fourier se representa con la letra tau y viene siendo alfa por delta t entre delta x cuadrado. Así, cuando despejamos la temperatura del nodo m en el instante i+1, obtenemos lo siguiente. De esta forma, entonces, si yo quiero conocer la temperatura en el instante posterior, basta con saber la temperatura en los nodos actuales. Y vean que aquí, en esta variable dimensional tau, está incorporado la información relacionada con la discretización en el tiempo, la discretización en la variable x y en las propiedades del material, que están representados en el parámetro alfa, que es la difusividad térmica. Nuevamente, este esquema es válido para los nodos internos. Si yo quiero, o si mi problema está planteado de tal forma que las condiciones de frontera son un poco más complejas que simplemente que la temperatura esté en fijos, entonces el procedimiento para determinar la temperatura de los nodos en las fronteras se hace por medio de un volumen de control aplicando las leyes de conservación termodinámicas. ¿Ok? Asimismo, para que este esquema funcione, recuerden que como es el método explícito, es condicionalmente estable, es decir, tiene que cumplirse ciertas condiciones sobre delta t y delta x para que el esquema numérico sea estable, y esa condición es que el tau debe ser menor o igual que un medio. Si tau es menor o igual a un medio, el sistema es numéricamente estable. Si tau es mayor que un medio, pues el sistema va a ser inestable. Ahora lo que vamos a ver es cómo se puede aplicar este esquema en este contexto de modelado de sistemas térmicos en régimen transitorio para el problema de una dimensión
con convección en los extremos.